En cuanto a las identidades del ángulo doble, pues como su nombre lo indica, entonces vamos a tener como, es mejor escribirlo tal vez que hablarlo. Entonces supón tú que vamos a tener en nuestro principio, vamos a trabajar con x igual a y, es decir, con las identidades de la suma de ángulos. Entonces digamos que antes teníamos como seno de x más seno de y, pero en este caso lo que vamos a tener es esta expresión, el seno de x más x, ¿sí? Es decir, vamos a tomarlo igual. Entonces tú sabías, de pronto te recuerdo por si acaso, que el seno de x por el seno de x más el seno de y era la, digamos, como seno de x coseno de y más seno de y coseno de x. Pero pues en este caso, como los dos ángulos son iguales, entonces vamos a tener una expresión así, que esto es seno de x por el coseno de x más el seno de x por el coseno de x. Entonces, si tú te das cuenta, pues los dos valores son iguales. Entonces, lo que vamos a tener por el lado derecho es que esto es 2 veces el seno de x por el coseno de x. Ahora, como hablábamos de ángulo doble, ahora sí vas a ver la referencia. El seno de x más x, pues x más x es 2x. Entonces, esto va a ser el seno de 2x. Y a esto nos referimos con el ángulo doble. Entonces digamos que esta sería una de las identidades nuevas que vamos a considerar ahora. Vamos con otra que es la del coseno. Entonces para el coseno nosotros pues vamos a trabajar parecido. Supón que tenemos coseno de x más x. Entonces lo que nos hacía el anterior era que si era x más y era coseno x coseno y menos seno x seno y, pero pues como son iguales, entonces reescribiéndola tenemos que esto es coseno de x por el coseno del segundo ángulo que es x menos seno de x por el seno del segundo ángulo que también es x. Entonces por nuestro costadito derecho tenemos que esto es coseno al cuadrado de x menos seno por seno cuadrado, entonces tenemos seno cuadrado de x. Y pues esto de aquí será el coseno de 2x. Entonces esta será una de las otras identidades que puedes tener. De esta identidad del coseno se pueden sacar más identidades. Esta identidad se puede expresar de dos maneras diferentes. Entonces, esta es como la principal, pero digamos que tú puedes utilizar las otras dos a conveniencia. Entonces, la primera, supón que tenemos, bueno, coseno de 2x y lo que voy a hacer es que voy a cambiar este coseno en términos del seno. Entonces, lo voy a anotar aquí normal. Y lo que te estoy diciendo, yo sé que coseno cuadrado es lo mismo que 1 menos el seno cuadrado. Entonces, lo cambio. Bien, lo resalto para que veas que ese fue el cambio que hice. Y aquí menos el seno cuadrado de x, entonces esto va a ser 1 menos 2 veces el seno al cuadrado de x. Entonces esta es otra forma, otra identidad para tener el coseno de 2x. Entonces puedes usar esa. Y la otra pues es en cuanto a x. Entonces lo mismo, voy a anotar los valores. Entonces en el de aquí había cambiado a coseno, en el de acá voy a cambiar a seno en términos del coseno. Entonces dejo aquí coseno cuadrado de x menos, y abro paréntesis por lo que está el menos afuera. Entonces voy a tener que el seno es 1 menos el coseno al cuadrado de x. Entonces multiplico signos, esto será coseno cuadrado de x menos 1 y menos por menos más coseno cuadrado de x. Ambos cosenos son positivos, entonces tengo que, perdón acá, tengo que 2 veces el coseno cuadrado de x menos 1 va a ser igual al coseno de 2x. La tangente. Entonces, en cuanto a la tangente, entonces tendríamos la tangente, lo mismo, x más x. Entonces, a lo que hacíamos con la tangente, la ecuación, se sumaban en los numeradores y abajo en el denominador era 1 menos la multiplicación de la tangente de ambos ángulos. Entonces vamos a hacer algo así similar. Entonces por aquí arribita tendríamos que esto sería tangente de x más la tangente del segundo ángulo que también es x.
y todo esto sería sobre 1 menos la multiplicación de la tangente de x por la tangente de x. Entonces, resumiendo, tenemos que esto es tangente de x más x, entonces sería 2 veces la tangente de x, sobre 1 menos tangente por tangente es tangente al cuadrado de x. Entonces, y x más x es 2x, entonces diríamos que la tangente de 2x es igual a 2 veces tangente sobre 1 menos tangente al cuadrado de x. ¿Listo? Entonces, esas serían las formulitas que vamos a trabajar. Vamos a ver en otro video la aplicación y en otro también demostraciones que se relacionan con estas identidades.